Muy buenos días, bienvenidos a nuestro canal Raúl Bahamón a través de los medios de internet, que son Facebook y YouTube, también WhatsApp e Instagram. Bienvenidos en esta reflexión de la mañana. Dios prepare tu espíritu, tu vida, para que proyectes el reino de Dios y el proyecto eterno de Dios para tu vida y para nuestra humanidad que está sufriendo tanto. Quiero pedir al Espíritu Santo que oremos primeramente para que usted se suscriba y se incendie tu espíritu por la acción de Dios para que dinamice, transforme, haga de tu vida un agente de cambio, una persona que impacte la sociedad. No un agente pasivo, espectador, sino un agente activo, pero no con la fuerza y la lógica humana, sino con el poder de Jesús, con el poder de su sangre, con el poder de su resurrección, transformando, dinamizando, llevando paz, perdón y dinamizando con la fuerza del Espíritu, porque el Señor ha dicho que no es con espada ni con ejército, sino con su Espíritu. Vamos a pedir al Espíritu Santo su dirección. Padre, gracias te damos en esta mañana por el privilegio que me das de predicar tu palabra viva y eficaz. Por tu Espíritu te pido que toques cada vida, cada persona, cada familia que hoy va a escuchar este mensaje que lo dinamice y lo revolucione. Gracias por el alimento espiritual que es tu palabra, nutrida por tu Espíritu para que irrigue el corazón de cada persona, de cada joven, trayendo esperanza, fortaleza, Padre, trayendo también una visión del proyecto tuyo para cada hogar, familia, para cada empresa, para cada institución, para cada gobierno. Palabra de Dios que transforma. En el nombre de Jesús te pedimos tu dirección con acción de gracias. Amén. Hoy vamos a meditar el tema continuando con las bienaventuranzas. El tema se llama Felices los que lloran. Esta bienaventuranza, que es la segunda que Jesús pronuncia en el Sermón del Monte, nos enseña la importancia de tener un corazón compasivo, misericordioso, pero compasivo, que nos impulse a servir desinteresadamente a las personas, con el corazón de Dios, como Jesús lo hizo. Vamos a mirar algunos ejemplos y motivarnos a impulsar para orar y actuar para evangelizar integralmente a los necesitados, al pobre, al huérfano, a la viuda, al drogadicto, aún al que tiene dinero pero es pobre, miserable, sin Dios, porque está esclavo de la avaricia, aquellos que son violentos, aquellos que no quieren la paz, para que Dios llene sus faltantes de ira, de odio, quitando eso, porque la compasión predomina. El corazón de Dios es compasivo y quiere que nosotros tengamos su corazón. Como Jesús lo dijo, felices los que lloran. Y vamos a meditar este importante tema relacionado con el tema de las bienaventuranzas, porque Dios quiere que nosotros tengamos un corazón compasivo, un corazón que realmente nos impulse a ayudar a los demás, a servirlos, a que realmente ellos encuentren la respuesta a sus necesidades. Jesús siempre lo demostró en todos sus hechos. Jesús vino porque Él tenía compasión. El corazón de Dios es compasivo. El corazón de Dios hizo que Él enviara a su Hijo como el primer misionero para restaurar la humanidad caída y sin esperanza, en desolación y en tinieblas. Vino a traer paz y perdón, bendición a cada persona. Aunque el ser humano lo rechazó, a los suyos vino, dice el Señor a través del apóstol Juan, pero los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de volverse hijos de Dios. Así de que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer extensivo esa palabra maravillosa que dijo Jesús, porque de tal manera amó Dios. ¿Por qué tanta compasión tuvo? Yo diría, en otras palabras, amó Dios con un corazón compasivo a los hombres caídos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel
que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la compasión es el sentimiento de poder ayudar, de servir, de sentir dolor por la aflicción ajena, por los seres humanos, que los lleva a servir de una manera desinteresada, no con fines egoístas, sino con unos fines de ayuda verdaderamente a los necesitados. Aquí quiero contar una historia interesante que el doctor Paul Yonggi Cho, uno de los más grandes predicadores y pastores del siglo pasado, cuenta en su libro Solución a los problemas de la vida, que un grupo de personas en un pueblo se quiso acercar a un hombre, a un anciano que era el más sabio y siempre lo consultaba para pedir consejo, dirección. Y se acercaron un grupo de personas, entre ellos jóvenes, adultos, ancianos, para averiguar cómo él sería la persona más feliz que había sobre la tierra. ¿Cuál persona sería la persona feliz del pueblo en ese momento? Él les dijo, bueno, búsquenla ustedes y yo les diré si esa persona es feliz. Entonces se reunieron las personas y trataron de indagar cuál sería aquella persona que el anciano aprobaría. Se empezaron a buscar a la persona y encontraron la mujer más hermosa, más bella, con piel lozana, con unas facciones hermosas, un cuerpo muy bello y inspiraba como una ternura. Y bueno, se la trajeron al anciano para que él la viera y entonces él se agachó su cabeza y se sintió muy consternado. Y entonces ellos entendieron que esa no era la persona más feliz. Entonces fueron a buscar al hombre que tenía más dinero en ese pueblo y fueron a buscarlo y lo trajeron ante este hombre y se quedó todavía más desconcertado y dijo, pero no entendía cómo la gente no podía discernir cuál era la persona más feliz. Bueno, y después de traer una serie de personas, este anciano se levantó de su silla y se fue al campo y la gente lo fue siguiendo. Cuando de pronto en el campo se vio a un niño que estaba llorando porque había un nido que se había caído de un árbol y los dos huevitos de los pollitos los recién nacidos estaban muertos. Y el niño lloraba porque no podía hacer nada por esos dos pequeños pajarillos recién nacidos. Entonces al anciano se le iluminó el rostro y dijo a todos, si quieren encontrar la felicidad, aprendan de este niño la compasión. La compasión ha impulsado las grandes obras sociales que han hecho bien a la humanidad, como la Cruz Roja. Muchos proyectos como se llama Visión Mundial, organizaciones cristianas que han prestado ayuda a los pobres, a los necesitados en diferentes partes del mundo, cuando hay pobreza, cuando hay miseria. Han ayudado en muchas formas, también personas caritativas que impulsan el servicio social, pero no con un interés político, ni de unas ONGs que buscan burocracias para quedarse con los dineros, sino realmente con un deseo de ayudar a las personas que están en condición de miseria y de pobreza, por un terremoto, por una guerra, por un desplazamiento forzado, por una situación de calamidad, de enfermedades, de pestes, de plagas, de hambres, como ha pasado en África, o diferentes situaciones que ha pasado a través del planeta Tierra. Es entonces la compasión el motor que impulsa el servicio verdadero social. Y el Señor Jesús ahí nos lo enseña. Su corazón compasivo lo llevó a venir a morir por nosotros, seres caídos, indefensos, afligidos o en oscuridad. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Su propósito en último fue levantar hombres y mujeres que tuvieran compasión por los necesitados. Ese es el primer camino a la felicidad, porque descubre el verdadero corazón de Dios, un corazón que tiene amor sacrificial, un amor de servicio, porque impulsan los hospitales, las escuelas, la educación, para dignificar la vida de los hombres.
pero no, desafortunadamente hoy se ha ido perdiendo porque todo se ha vuelto un interés económico. Todo el dinero que mueve el mundo impulsa el egoísmo. Y vemos hoy la desigualdad tan rampante en todas las naciones, motivada muchas veces por la corrupción. Qué triste estos funcionarios públicos que se roban dineros, como ha pasado en Colombia, del Ministerio de Comunicaciones, que quita acceso a los niños del Internet y se roban rampantemente miles de millones, dejando en el analfabetismo a los niños. Eso no tiene sentido, robarse los dineros públicos. Hay que ser personas que tengan un corazón respetuoso y compasivo con los dineros públicos, que no despojen. Tenemos que orar por gobernantes y personas que tengan compasión y respeto y solidaridad por los afligidos, por los necesitados. Dios mío, tenemos que orar nosotros los cristianos, que se siga extendiendo el corazón del Señor para restaurar nuestras naciones rampantes de corrupción, rampantes de violencia. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros, los cristianos primeramente, no seamos una partida de religiosos, simplemente espectadores, sino que amén de orar nos impulse a servir a los demás y humillarnos y ayunar para ayudar al pobre y al afligido, porque el verdadero ayuno también es liberar a los afligidos, y no solamente encerrarme en un lugar, pero para ser mejor, para ayudar mejor, para ser más compasivo también con la familia, con los familiares, con los demás, y llevarles el mensaje más maravilloso que libera a la gente de la esclavitud, como es el mensaje del Evangelio. Allí vemos a Jesús en Mateo capítulo 9, como el Señor en su caminar compasivo, ayudando al afligido, ayudando a la persona acusada en el alto mismo del adulterio, pero sin esperanza para ser apedreada, le da esperanza y le tapa la boca al religioso fariseo para decir que todos los seres humanos somos dignos de compasión. Y encontramos en un pasaje maravilloso en Mateo capítulo 9 que el Señor sintió compasión por la gente. Él dice en Mateo capítulo 9 que Jesús recorría las ciudades. Mateo 9:35 al 37 dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando, porque él no solamente recorría, predicaba, sino que sanaba las enfermedades y toda dolencia. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Orad al Señor, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, a los campos, a las naciones. Y no una iglesia que se encierra solo a cantar y alabar a Dios, sí es importante, pero proyectarse para evangelizar y llevar un evangelio integral, empezando por lo espiritual, liberar al afligido, al endemoniado, al drogadicto, aún al corrupto como Zaqueo, transformarlo y volverlo un hombre diferente, que restituye, y así a todos restaurarlos con un corazón abierto, pero no encerrarse en las cuatro paredes de una iglesia simplemente para decir yo oro y ayuno y me encierro ahí, sino oro y ayuno para ser mejor, para ayudar mejor, para afligir, para ser más compasivo con los demás, con los necesitados. Esa es la base del servicio. Y Jesús lo ilustró en muchas parábolas, entre ellas el buen samaritano, que no siendo judío, ayuda a un hombre que está desvalido y que no merecía porque era judío y habían sido discriminados por los judíos los samaritanos. Sin embargo, es un samaritano que va y recoge a uno aquí sido golpeado y lo lleva y le cura las heridas y lo deja en un aposento para que lo ayuden hasta que se recupere. Apoyo. Entonces encontramos cómo Jesús nos enseña y da ejemplo de sacrificio. Él se encarna, siendo el dueño del universo, se humilla para servir, para ayudar, con ese corazón compasivo, aún un corazón perdonador y compasivo que la gente no entendía, porque al final lo crucificó el pueblo de Israel, como también lo hubiéramos hecho nosotros por nuestra ingratitud. Y Jesús allí en el Getsemaní tiene que llorar por esa humanidad
ingrata, esa humanidad que no entiende el tiempo de la visita de Dios. O en Lucas 19, donde Jesús llora ante Jerusalén, porque por esa dureza del corazón del pueblo de Israel, entonces luego vino el juicio, años 70 después de Cristo, que vino el juicio cuando el pueblo romano invadió Jerusalén y la destruyó. La destruyó, años 70, Tito la destruyó. Ya Jesús había profetizado porque se olvidó de la visitación, pero Jesús lloró hasta el final, diciéndose: arrepiéntanse, conozcan el camino del evangelio, conozcan el cambio, porque ni los religiosos entendían. Pensaban que ellos eran los delegados de Dios, pero el pueblo estaba en la miseria espiritual y aún emocional y aún material, afligidos por la rebeldía de la nación. Entonces Jesús lloró en el Getsemaní por toda la humanidad, incluido usted y yo, pero también situacionalmente y contextualmente por el pueblo judío, que no conocía el tiempo de la visita del Rey del Universo, que venía a ofrecer redención eterna. Y si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nosotros podemos observar a muchos profetas que llevaban el mensaje del arrepentimiento para tener bendición. Era Dios utilizando a estos hombres, a los diferentes reyes y gobiernos, porque se habían apartado, se habían alejado de Dios. Uno de ellos es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, llamado el profeta llorón, porque fue un profeta que, elegido por Dios, tuvo que enfrentar el rechazo del pueblo por él predicar el arrepentimiento, volverse el pueblo a las sendas. Predicó a Sedequías, predicó a Joaquín, y ellos lo rechazaron, y el pueblo también lo rechazó. Y Jeremías tuvo que enfrentar el dolor, la ingratitud, y no el reconocimiento. Jeremías tuvo que enfrentar el cepo y enfrentar duras pruebas, pero el amor de Dios no le impidió renunciar a ese ministerio. Él, aunque no quería, había un fuego interior que lo llevaba y una compasión de Dios para predicarle la inminente destrucción que vendría sobre el pueblo, porque el pueblo no entendía que debía arrepentirse, sino Dios iba a mandar a un rey llamado Nabucodonosor para destruir Jerusalén y para producir un dolor muy grande y una desolación por 70 años. Pero en medio de ese dolor que Jeremías predica sobre el pueblo, y surge también unas palabras de esperanza del profeta, porque es que Dios no solamente nos hace ver lo malo, sino que nos da esperanza, nos da una respuesta. Él nos da nuevas oportunidades, y al pueblo le decía: un día Jerusalén volverá del exilio y volverá a ser una nación, porque ha entendido la cautividad. Y el pueblo entonces no entendía, pero había palabras de esperanza. Es que detrás de un corazón compasivo debe haber también un corazón lleno de esperanza. Y así aparecen todos los profetas, como Daniel, cuando allá Daniel en el exilio ora por Jerusalén y llora por la nación que lo vio nacer, pero que fue llevado cautivo. Y allí, entre los jóvenes del rey Nabucodonosor, Daniel llora por su nación, por la pronta restauración. Y de ese hombre compasivo como es Daniel, logra las profecías de las 70 semanas para los últimos tiempos. Ese gran profeta. El corazón de Dios siempre usó a hombres que tenían corazón compasivos, como Abraham. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, este hombre le clamaba a Dios que no la destruyera, aunque había tanta maldad, aunque la copa de Dios se había rebosado, ya estaba a punto de emitir el juicio. Abraham le dice: Señor, no destruyas al justo con el impío. Y si hay 50 justos, no los destruyes, Señor. Si hay 50, no los destruyo. Y Señor, no se ponga usted, no se moleste. Si hay 40, no los destruyo. Y si hay 30, entonces Abraham se sentía cada día más incómodo, hasta que al final no había ni 10 justos. Y Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra. Pero el corazón de los profetas y el corazón de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios era compasivo. Tenía dolor del sufrimiento humano y de la ceguera
Y hoy día estamos en las mismas condiciones. Se ha progresado, tenemos avances científicos, tenemos avances, pero necesitamos una iglesia compasiva. No una iglesia engañada por los cantos de sirena de la teología de la prosperidad, de que todo está bien, de que todo está progresando, que todo es mal. Entonces el ecumenismo, que todos los caminos llevan a Dios, que no hay necesidad de pedir perdón, que eso pecado, eso se debe quitar de las iglesias, que se debe quitar el arrepentimiento, hablar de felicidad, Jesucristo es la chispa de la vida, pero la gente quiere ante todo el amor al dinero. La base de todos los males, la apostasía se levanta en falsos predicadores que promueven el amor al dinero, a un inmediatismo sin arrepentimiento, sin volverse a los valores de Dios. Lo importante es que prosperen materialmente, que traigan plata a la iglesia, que prosperen y no ven la realidad de un mundo que está en pecado, un mundo que está fuera de los caminos de Dios, que necesita volverse a Dios, volverse de sus malos caminos, convertirse, empezando por la iglesia. En aquellos tiempos de Jeremías, los religiosos también atacaban a Jeremías. En los tiempos de los profetas, cuando vino el profeta Elías, entonces los falsos profetas profetizaban cantos de sirena, que todo les iba a ir bien. Acá un perverso rey le decía: no, tranquilo, usted va a triunfar, Dios le va a respaldar, forzando a decir cosas que Dios nunca ha dicho. Y hay muchos hombres y mujeres falsos que profetizan tales cosas, hablando palabras que Dios no ha dicho. Entonces declarando cosas como si Dios fuera un sirviente de ellos. Es que Dios nos llama a ser nosotros sus siervos. Y Dios no es el sirviente de nadie. Y ante todo, el respeto por la palabra de Dios. Y el respeto por los valores eternos. Y el respeto por vivir una vida que agrada a Dios en santidad. No santurrona, con apariencia religiosa, sino en verdadera conversión de corazón. El Señor nos dice: convertíos. Pero esa conversión a veces es quitar el corazón y darnos un corazón quebrantado y compasivo al ver las difíciles situaciones que están viviendo la gente. Si abrimos los ojos y ver cuántas jovencitas están siendo violadas, maltratadas en tratas de blancas, cuántos jóvenes están adictos al juego o a la pornografía que levantan monstruos, personas violadoras, personas insensibles, que levantan personas adictas al alcohol. O es impresionante ver en las calles no solamente de los países llamados históricamente cristianos, sino aún de raíces musulmanas. En Irán, como la gente, hay como un 10% de jóvenes sumidos en la heroína. Afganistán produciendo heroína. Y otras naciones, el mercado de las drogas, el mercado de la guerra, el mercado de las armas, la invasión y el desposesión, los engaños de la publicidad, el engaño a través de productos dañinos. Una cantidad de cosas que tenemos que ver, que el amor al dinero, el egoísmo humano sigue predominando y con más fuerza, impulsado por el príncipe de este mundo que se llama Satanás. Nosotros necesitamos entonces tener un corazón compasivo como lo tuvo Daniel, para humillarse a Dios y pedirle perdón en cabeza propia por todos los pecados de la nación. Noten que Daniel era un hombre justo, era íntegro, pero él sabía que debía llevar el pecado de su nación delante de Dios y sentir compasión, como lo dijo Jesús en el Getsemaní, que él tuvo que orar por la nación, por sus discípulos, para que permanecieran en la verdad, para que los santificara el Padre, para que pudieran seguir cumpliendo la obra de la gran comisión hasta hoy. La oración del Señor Jesús fue con lloro, con lágrimas, de llevar el peso del pecado, de la maldad de todos nosotros. Hay que tener un corazón compasivo, hay que tener un corazón compasivo, porque no nos puede mover a servir a la gente de una manera sincera y desinteresada. Siempre está el dinero. Es que si tú me das, yo te doy. Es que yo te sirvo, o yo le predico por plata, o yo le predico porque usted me dé, o yo le hago un negocio. Todo se mueve el maldito dinero, porque el dinero es una maldición, no una bendición. El dinero, los recursos, ese medio es una bendición. Pero mire usted, cuánta miseria, pobreza, endeudamiento, y estamos a puertas de una recesión mundial.
¿Por qué? Porque el ser humano ha creado una falsa creencia de que él puede progresar sin Dios y que el egoísmo es lo primero. Es un porcentaje tan mínimo contra la mayoría de los recursos. No hay compasión de esos niños que en los tugurios están aguantando hambre, esos niños descalzos que están aguantando hambre con los vientres hinchados, llenos de parásitos, esas pobres mujeres completamente sentadas y postradas sin ofrecerle un pedazo de pan al niño, muriendo, ve sus hijos morir de enfermedades, de personas que no pueden tener acceso porque los dineros públicos se los roban, de esas personas que engañan y mienten y luego llegan a hacer lo mismo porque son populismos. Entonces, Señor, necesitamos hombres y mujeres compasivos, no polarizados. Necesitamos un gobernante sabios que no amen el dinero, que no engañen con mentiras y engaños, manipulando el dinero, manipulando y robándose los bienes públicos, y también un pueblo que va tras ídolos engañosos. Qué triste es saber que esos jugadores de fútbol, muchos de esos se ganan millones y no han trabajado tan duro como un médico, como un enfermero, como una persona, un bombero. Han tenido que salvar vidas, y estos jugadores y cantantes reciben millones y millones porque el sistema de este mundo es engañoso, riquezas injustas, mal distribuidas, acostumbran a mal, pero sin embargo la gente es masoquista y van idolatrando y van empeñando sus bienes, como yo escuché el caso para el Mundial de Fútbol, gente que empeñó con tal de ver la selección Colombia. Amo mi país, pero vender propiedades. ¿Acaso Falcao, respeto, es un hombre de Dios, o James, o esos jugadores de fútbol te llevan, Messi te lleva un pedazo de comida a tu casa? ¿Te ayudará cuando tengas crisis? Es una de las denuncias que Dios hizo a los profetas frente a la idolatría. A idolatría al dinero, a personas, a cantantes o a falsas creencias. El único que te puede ayudar en las crisis y nos puede sacar de los problemas y de las miserias se llama Jesucristo. Por eso necesitamos entender que tenemos que tener un corazón compasivo, conocer los tiempos. Estamos en tiempos difíciles, no es que seamos negativos, somos realistas, pero ¿saben qué? Estamos llevando un mensaje de esperanza. No estamos criticando, sino evaluando para que la gente se acerque a Dios, porque dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, arrepentíos y convertíos de vuestros malos caminos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Muchos de estos castigos que afectan a la humanidad, como fue la pandemia, y también estas guerras inminentes de un país a otro, las tensiones, el gasto en armamentismo, es por el egoísmo humano. Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él, que nos convirtamos, porque hay una palabra de esperanza. Dios quiere traer tiempos de refrigerio, aún en tiempos de oscuridad como hoy vivimos. Nos dice el Señor a nosotros los cristianos: no te apoques, no te llenes de cobardía, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Levántate, resplandece, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros, como dice Lucas, como lo dijo Jesús. En aquel tiempo Jesús fue la esperanza que brilló y luego dejó a sus discípulos para que por medio con su Espíritu, el Espíritu de Cristo, sigamos predicando esperanza, llevar al afligido. Dice: Dios me ha dado buenas nuevas y hoy día quiere hacerlo. Vamos a mirar Lucas capítulo 4. Dios quiere traer buenas nuevas a los abatidos. Quiero leerles lo que Dios quiere para ayudar con compasión a los afligidos. Dice así: cuando Jesús vino a Nazaret, dice: vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y mi querido Hijo de Dios, está sobre ti. Levántate, resplandece, deja la mediocridad, deja el temor. Dios nos ha dado espíritu de cobardía. Aunque tengamos aflicción, somos más que vencedores. Todo ayuda para bien. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Dice que el Espíritu del Señor, dijo el Señor, está sobre él. En aquel entonces sobre el Señor Jesús. Pero
Luego viene sobre todo los testigos que creen en Él, porque todos los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo y esa unción para que ayudar a los necesitados. Dice, cuanto me ha ungido, la unción de la presencia de Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Cuánta la gente necesita un mensaje con un corazón compasivo para darle buenas nuevas, un mensaje de esperanza a una persona que se va a suicidar porque ha sido abandonada por su esposa, porque ha muerto un hijo, porque no tiene un empleo, porque ha perdido toda esperanza, está a punto de suicidarse. Ay, dale una buena nueva, no lo haga. Hoy yo quiero decir que Dios, hoy me acuerdo de una joven que hoy es usada por Dios. Vino del Chocó, un día va a contar el testimonio. Ella, a una de las jóvenes de la iglesia en aquel entonces, hace muchos años, que ella le dijo, yo me quiero suicidar, yo odio a mi padre. Venía del Chocó, llena de odio, a la ciudad de Cali, a un lugar pobre, por allá en Barrio Marroquín. Pero Dios le habló un día y la levantó y le ha dado dignidad y le cambió su mentalidad. Perdió a su papá, ama a su mamá, le ayuda económicamente en lo poco que gana, no le falta Dios le dio una casita. ¿Sabe? Dios es justo en medio de la injusticia. Dios se acuerda de sus hijos. Es una mujer esforzada y valiente porque la presencia de Dios ha venido sobre ella, dando fe, y dice, Señor, sorpréndeme todos los días. Esas buenas nuevas llegaron a esta joven. Estaba pobre y quebrantada y Dios la levantó y la hizo rica por dentro para transformar su vida, para volverse un agente de cambio. Pero también dice Dios, me ha enviado y a ti también con compasión para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos jóvenes quebrantados en la pornografía? Porque ¿sabe qué? No tuvieron un papá que desde pequeño les diera tiempo, les diera afecto, creados con papás ausentes, rechazados. Entonces se refugiaron en unos brazos engañosos del sexo a través de los medios virtuales, queriendo oír palabras que se erotizaron y entonces encuentran una satisfacción sexual cargada de negatividad, esclavos de la pornografía. Ayer veía un video de hace muchos años de un joven que se sido condenado a muerte, esclavo de la pornografía. Surgió un monstruo que mató varias jovencitas porque se refugiaron en cisternas venenosas. Pero hoy quiero decir que el corazón compasivo debe llevarnos a nosotros los cristianos. Y si tú quieres hacerte, ven a la fuente que es Jesús y volverte de un corazón para sanar a los quebrantados de corazón por la parte sexual, por la parte relacional, porque se sienten afligidos y rechazados, por eso vienen depresiones. ¿Cuánta gente va a las clínicas psiquiátricas por la falta de amor? Porque se ha creado una vida distorsionada mentalmente. Por eso necesitamos predicar a Jesús, no religión, no formalismos. Hay que predicar la palabra con sabiduría, pero hay que predicarla porque la palabra tiene poder para sacarte de la depresión, del temor, de la duda, de la inseguridad, de la postración, porque quiere sanar tu corazón afligido, que te postra, que no te impide proyectarte, que solo ve nubes oscuras. Pero hay un Dios que tiene una luz para tu vida, y pregonar a los cautivos, a los afligidos por el diablo. La gente no entiende que muchos problemas mentales vienen de opresiones diabólicas. Satanás quiere destruir las personas, quiere destruir los matrimonios, quiere destruir esos hijos, quiere que se suiciden. Satanás quiere que siga el pecado y la corrupción porque Satanás es un mentiroso. Jesús dijo, Satanás ha venido para hurtar, para robar la felicidad de la gente, para enseñar a la gente a robar, a matar y a destruir. No es posible que nuestra nación, una nación que cree en Dios, y no es posible, una vergüenza de las naciones más inseguras, que cuando uno sale van robando un celular, una angustia. Necesitamos orar por las autoridades, sabiduría y respaldo a la policía, al ejército, y también ayuda social, pero también una justicia efectiva y no enredados como pasa con los jueces, enredados en tantos procedimientos, abrir nuevas cárceles, pero no centros de entrenamiento más a los delincuentes, sino abrir oportunidades para que crezcan y disciplinar severamente, y no dar casa por cárcel y todas las cosas fáciles para aumentar más el pecado y la impunidad. Pero también vista a los ciegos.
Dios quiere dar vista a los ciegos. ¿Cuánta gente anda metida en falsas creencias, falsas doctrinas, doctrinas autodestructivas? Ayer veía la historia de un ingeniero informático que tenía unas creencias porque había sido rechazado en su familia. Él quería una autodestrucción, quería que lo mataran, quería hacer una cosa espeluznante y fea, que al final terminó en eso porque él quería morir. Y era una forma de querer morir y sentir placer. Qué cosa tan aberrante. Cuántas personas andan cautivas por el diablo, adictas al juego, y pierden la motivación de la vida. Jesús viene a liberar a los endemoniados. Necesitamos ayunar y predicar el evangelio, porque Cristo libera, como liberó a la hija de la mujer sirofenicia, que ese demonio la llevaba al fuego y al agua y no la dejaba durante años. Pero esta mujer clamó a Jesús y fue liberada de los demonios, esquizofrenias, enfermedades, lunáticos, y a los ciegos, a los que no pueden ver la verdad, que están en su ceguera del materialismo, del relativismo, del ateísmo. Dios quiere abrir los ojos. La palabra es luz. Y a los oprimidos, a los que están afligidos por la injusticia social, por el robo, por la falta de oportunidades, para que esos oprimidos no se vayan tras la violencia y empeoren las cosas. La violencia no es el camino de la solución, pero sí la violencia espiritual. Reprender al diablo, porque nuestra nación no puede seguir sufriendo el ataque de potestades que oprimen gobernantes para robar, matar y destruir, o de gobernados que hacen lo mismo también. Señor, queremos que para Colombia venga el año agradable, para Ecuador, para Perú, para Chile, para todas las naciones que se están levantando con aflicción, en injusticia, en el nombre de Jesús, para Centroamérica, Norteamérica, el Asia, para China, Señor, los cristianos que están en la China, Señor, perseguidos, pero que los fortalezca a predicar el evangelio, a los que están en la ventana 1040, Señor, en el nombre de Jesús, que el evangelio se proclame en Australia y diferentes países, para que Dios levante aún misioneros, y que levante aún que seamos misioneros en la ciudad, porque a veces el paradigma antes era que el misionero tiene que ir a lejos, pero necesitamos misioneros en nuestras propias ciudades para predicar a los pandilleros, a los ladrones, a todos, y demostrarle a un Jesús vivo y empezar a hacer obra social y enseñarles y educarles para que puedan decir un día: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Oh Dios, quiero terminar este tiempo pidiéndote a ti, Señor, que tú nos des un corazón compasivo. Ese motor que nos mueve con desinterés, no con un interés egoísta, cuánto quiero ganar. Ese pastor que simplemente quiere pensar en la plata, o ese funcionario que quiere servir para sacar plata y para enriquecerse. Voy por lo mío. Señor, en el nombre de Jesús, coloca en nuestra nación hombres y mujeres compasivos. Levanta un espíritu de compasión, de solidaridad, sin intereses mentiros y mezquinos y egoístas, con fines políticos o fines egoístas. Señor, en el nombre de Jesús, desatamos la presencia de Dios con un espíritu de compasión. Señor, oramos porque no estamos bien, porque no somos conformistas. No podemos aceptar que siga la prostitución infantil, la violencia en los niños. No podemos aceptar que sigan robándose los dineros de nuestra nación. No podemos aceptar el soborno. No podemos aceptar que siga aumentando el narcotráfico y que siga aumentando las pandillas, y que esos jóvenes que se levantan y reclutan pierden su futuro, se le cortan sus sueños, y que no podemos aceptar que esos jóvenes se canalicen mal tras ideologías de violencia y de engaño. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos porque haya una justicia efectiva, para que los gobernantes no se enreden y ejerzan la justicia efectiva, porque no se permita el juego y la burla, pasando por alto el ejercicio de la justicia. Mucho bla bla bla, muchas cosas y cero resultados. Señor, en el nombre de Jesús, la inefectividad, la falta de sabiduría de los gobernantes, saca todos esos hombres que no funcionan, pero coloca hombres y mujeres que tengan compasión, empezando por los padres, los hijos, empezando por todos los gobernados. Señor, acuérdate de Colombia, que esa canción que dice: la humanidad entera que entre cadenas gimes, Colombia entera comprenda, pero las comprenda y no se quede bla 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 bla, sino
comprenda y viva las palabras para que Colombia sea una nación diferente. Que Dios te bendiga en este hermoso día.